tardes, paz del Señor Jesús. Nos encontramos en la Iglesia Manmín Central Argentina, transmitiendo el programa Enfoque Cristiano en el siglo XXI. ¿Cómo? No tengo audio en el teléfono. Un minuto que hay un problema. Ahora sí. Te entraba un audio de algún lado. Bueno, le decía que estábamos en la Iglesia Manmín Central Argentina, en la ciudad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Y como sabe, este programa es un programa no convencional, es decir, los programas convencionales, el productor o la producción invita a alguien y el conductor le hace preguntas al invitado con referente a él, a lo que hace, o en fin, ¿no? su desarrollo en la sociedad o la situación que esté viviendo. En este caso es al revés. El invitado o la invitada y también el público espectador también me hace las preguntas, o sea que preguntan al conductor. Es al revés de los programas convencionales. Este programa lo llevamos desde el año 1987, ha sido transmitido por radio, por televisión abierta, por televisión por cable. Tenemos inclusive la revista Enfoque Cristiano en el siglo XXI, con temas cotidianos que se publica una vez por mes. Usted puede solicitarnos esa revista, se la podemos enviar sin ningún costo. Así que se la podemos enviar, decía, por email o por WhatsApp, y usted la recibe sin ningún costo. Luego, si quiere imprimirla para usted o para obsequiarla, ningún problema, es suya. Bien, así que, como decimos que tenemos siempre un invitado, y el invitado es quien nos va a hacer las preguntas, hoy nuestro invitado es nuestro hermano Brian Oroño, capellán, copastor. Bueno, ahora él se va un poquito a presentar, no voy a adelantar mucho de él para que él pueda hacer su presentación. Brian, Dios te bendiga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor, Dios le bendiga mucho. La verdad que nos conocemos hace muchos años. Podría decir que usted me conoce desde chiquito. Así mismo. Porque es así. Me vio crecer en el Evangelio, Sí. Me vio desde pequeño y era bastante inquieto, ¿no? Me acuerdo que una vez nos conocimos en una radio secular y usted hacía trasnoche sábado y domingo, y estaba ahí el operador secular. Y usted en un momento le dijo, ¿por qué no le enseñás a él que él quiere aprender? Y la verdad que fue el principio de muchas cosas buenas, ¿no? Porque aprendí a manejar los controles de la radio, después trabajé en varias radios hasta que pudimos tener nuestra propia radio, y siempre fue un pastor que siempre nos apuntaló. Me acuerdo que le comentamos, queremos poner una radio, y usted nos llevó allá a la Ruta 2, no sé, lejísimo, y pudimos comprar toda esa radio, ¿no? Me acuerdo que era una radio que se llamaba Consejero, sí, y nosotros le pusimos Sol de Justicia, ¿no? Así es. Pasaron muchos años, yo era jovencito, ni siquiera tenía hijos, ¿no? Tenía 17 años. Me acuerdo que hacía un programa que no lo conducía, sino que de la operación lo dirigía, ¿no? Pudieron pasar bastantes cantantes, ministerios, hasta que me pude animar a hablar, porque yo tenía esa voz podríamos decir, que dicen, esa voz de pito finita, y sin embargo tenía esas ganas de servir a Dios, y siempre usted me alentó. Amén. Así que le agradezco porque siempre me dio la oportunidad. Me acuerdo cuando hicimos el programa de TV ahí en Canal 5 de Varela, que me dio la parte musical. Así que no, siempre me ha dado una mano usted, pastor, así que le agradezco. Y como dice la Biblia, ¿no? Al que honra, honra, ¿no? Así que amén, le agradezco porque siempre me dio esa oportunidad, ¿no? Amén. O sea, muchas veces, como dice que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Que ninguno tenga en poco tu juventud. Y cuando uno tiene esas ganas de servir al Señor, qué bueno es que haya siervos como usted que apuntalen y den ese empujoncito, porque a veces pasa eso, que falta ese empujoncito de decir, seguí adelante, animate, andá, hacelo. Y muchas veces
han pasado muchos años, ¿no? Pero yo no me olvido de que fue mucha bendición para mi ministerio, para mis padres, para la iglesia, para la radio, así que, y ha estado en momentos difíciles, ¿no? Y siempre está esa palabra de aliento. Me acuerdo que muchas veces en una oportunidad tuve un problemita en Capital y fue el único que me dijo, te acompaño y lo solucionamos. No sé si se recuerda. Me acuerdo que Y sufro, bueno, pero no la me verdad acuerdo de qué se trataba, pero sí, nunca abandono a que los amigos. me acuerdo que tuvimos que estar delante del juez Ujú. porque era una falta, una infracción Ah, sí, sí. este, de venta ambulante, era algo así, y me querían llevar preso o hacer una multa, ¿no? Y le dije, pastor, usted no me acompaña, y usted me dijo, sí, vamos. O sea, nunca me preguntó, eh, o sea, ¿por qué? ¿Cómo? Vamos, me dijo. Y bueno, a veces yo digo esas cosas, ¿no? Que son especiales de Dios, ¿no? De que uno pone esa gente que es de bendición siempre. Porque yo siempre me acuerdo de usted que a alguien le pregunta, ¿me conoce algún técnico de la ropa? ¿De lavarropa? Sí, 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 pum, te doy el teléfono, todo. Usted siempre hizo, ¿cómo podríamos decir? Fue de Puente, bendición. puente. Porque y no todos lo hacen, ¿no? Muchas veces uno ve que hay en otras personas, saben, porque dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y usted, sin embargo, o sea, le pedían una referencia, un consejo, y siempre fue el mejor. Ay, me acuerdo que tal persona tenía un lavarropa que no lo usaba. Le voy a preguntar, y se lo daba. Y así, la verdad que, como digo, o sea, usted siempre fue de bendición para mi vida y como ejemplo, ¿no? Le Amén. agradezco al Señor porque Verdad. hemos aprendido también cómo hacer radio. Nosotros éramos muy, podríamos decir, al principio no sabíamos nada y siempre nos orientaba, o sea que la verdad que una bendición. Amén. Muchas gracias por los recuerdos, por los halagos, pero yo siempre en este caso digo, ¿viste? Ay de mí si yo no lo hiciera. Ay de mí. ¿Me escuchas bien? Ahí perdí un poco el audio. A ver, a un segundo porque está regulando. Ahí está mejor. Ok. Te decía que hay de mí. Bájame el retorno. Yo decía que hay de mí si yo no lo hiciera. Entonces, si estaba en mi posibilidad, tenía que hacerlo. O sea, yo creo que no es meritorio, sino que hay una obligación de hacerlo. Y máxime para los amigos, ¿verdad? Y si aún yo tengo que amar a mis enemigos y ayudarlos, cuanto más a un amigo. Aparte, habíamos hecho mucha amistad con tu papá, con tu mamá, bueno, con ustedes también, con tus hermanitos, aunque las nenas eran más chiquititas, ¿verdad? Pero había una relación. Y ustedes, aparte, fueron semilleros de enfoque cristiano de la radio, cuando hacíamos los programas que todavía no existían radios cristianas, solamente habían radios seculares. Bajamos un poco el retorno, está muy fuerte. Entonces me permitía, así como yo hice en Radio Juventud, lo hicimos después en Taos, ¿cómo se llama la otra? Cuobadis, en Radio Dimensión, que eran todas radios seculares. Todas radios seculares. No había radio cristiana. Sí, Creo que recién estaba empezando JCB. también, Sí, claro, recién estaba empezando, no, Triángulo, fue la primera que Triángulo empezó. también. Triángulo. Claro. Después Que yo fue, allí me fui a trabajar un año de operador. Sí, sí, ¿ves? sí. Allá con Entré en lo que era radio secular y se estaba convirtiendo en cristiano. Sí, sí, sí. la radio El pastor Fournier. de Fournier, la Triángulo. Sí, sí. Así es. Hoy se llama FM Sion, ¿no? En la misma frecuencia. Claro. Está el doctor Víctor Paralelo. Pero, bueno, ese programa que hacíamos en radio, en base a enfoque cristiano en el siglo XXI, tuvo muchos pastores que luego fueron locutores,
como ustedes pudieron comprar una radio, en algunos, como el caso de ustedes, y otro pastor que era de Esteban Echeverría, también les colaboré y ayudé para que puedan comprar su propia radio. Porque yo soy productor de radio y televisión, pero yo solamente lo hice para hacer esto, hacer programas. No lo hice con el fin de producir, aunque produje para varios canales de televisión abiertos, ¿no? Como Canal 2, Canal 7, Canal 9, ¿verdad? Pero la idea siempre mía fue esto. Y yo era productor de esos canales, pero no les cobraba. Yo trabajaba gratis, por eso me dejaban participar también. Era productor estrella, o sea, hacía la producción y aparecía, ¿verdad? Entonces, pero yo lo hacía, no quería cobrar dinero, pero sí que me permite llevar pastores con testimonio, como llevé a tu papá y a otros pastores a contar su testimonio de la vida pasada sin Cristo, ¿verdad? Y fueron de mucha bendición para muchísima gente, para mucha gente. Yo hace un tiempo encontré a una señora, bueno, ahora hija de Dios, ¿no? Ministra del Señor, que ella me dijo que había sido impactada por el programa cuando estuvo Carlos Oroño, que contaba su testimonio, el cual era muy similar al de ella. Entonces, y Tremendo. pasaron muchos años y así, ¿ve? Así que por eso te digo, Brian, yo les agradezco a ustedes también por haber participado en aquel tiempo, haber colaborado, porque ustedes me ayudaban también. El hecho de poder ser de bendición, ¿no? Y vuelvo a decirlo, no lo digo solamente así como una expresión y quedar bien, sino que siempre tengo la misma opinión. Ay de mí si yo no lo hiciera. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando ustedes hagan algo y terminan su tarea, entonces digan que siervos inútiles somos, ¿verdad? Entonces, Amén. una cosa es ser siervo inútil y otra cosa es ser pastor inútil. El siervo inútil es el que hace aquellas cosas que el Señor le mandó a hacer. Y el pastor inútil es el que se aprovecha del púlpito para beneficio personal. Entonces, me gusta ser un siervo inútil. Sí, lo que pasa es que hay muchos que no opinan lo mismo. Ajá. Ahí está también, puede ser una pregunta para usted. Bueno, No todos los pastores tienen ese corazón. No bueno. todos los siervos, por más que predican, por más que hacen milagros, por más que están por ahí quizás en el boom de la ola, tienen ese mismo pensamiento. Hacen quizás muchas cosas por conveniencia, o pensando a ver qué pueden sacar provecho, ¿no? Así que hay de todo. Por eso ahí yo creo que está el texto bíblico cuando van y le dicen al Señor, pero hicimos esto en tu nombre, hicimos lo otro, y el Señor que no los conoce. Así es. ¿No? Pero por Yo eso creo que ese es el tema. pero yo soy más ambicioso que esos pastores. O sea, realmente no soy humilde. Yo soy más ambicioso que esos pastores. Porque esos Lo pastores escucho medio lejos. A ver, sí, no yo sé también si, estoy escuchando un poco lejos, Benjala. Decía que si yo soy pueden más subir un poquito más. ambicioso. A ver, voy a subir un poquito el micrófono. Más ambicioso que esos pastores, porque ellos ambicionan las cosas de la tierra y yo ambiciono las Exacto. cosas del cielo. Entonces mi ambición trasciende, ¿verdad?, esta tierra. Por eso es que inteligentemente, vamos a usar esa palabra, ¿no?, entre comillas, yo hago estas cosas justamente porque lo que dije recién, ay de mí. Y aquellos otros no se dan cuenta que lo único que están ganando es el mundo y están perdiendo su alma. Y mi especial Tremendo. deseo es que mi alma sea ganada, aunque pierda el mundo. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa con la mayoría. Y justo cuando vos estabas comentando me vino el mismo texto bíblico, donde muchos van a decir, yo en tu nombre hice esto, hice lo otro, y Él no lo va a reconocer, ¿verdad? Pero sí, nosotros vamos a ser desmemoriados. Ahí en Mateo 25, en el 31 hasta el 40, el Señor Jesús va a decirle, bienvenidos, hijitos, no sé, ¿no?, cómo nos va a ponderar. Y va a decir, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, estuve en la cárcel, estuve enfermo, ¿verdad? Y entonces nosotros vamos a decir, ¿cuándo? 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 Porque los que hacemos este trabajo
¿verdad? Y que lo hacemos con sinceridad, no guardamos memoria. O sea, vos guardaste memoria, yo no me acordaba de esas cosas. ¿Te das cuenta? Y en la eternidad menos me voy a acordar. Entonces, pero sí el Señor se va a recordar, y eso es lo importante, que todo cuanto hagamos quede en la memoria, quede grabado en la memoria de nuestro Señor. Y ya que tocó ese tema, estuve conversando con varios hermanos y me decían, cuando nosotros estemos con el Señor, nos vamos a recordar quién era nuestro papá, nuestro tío, nuestro abuelo, que quizás fueron salvos, aceptaron al Señor. ¿Vamos a tener memoria de ellos o directamente vamos a ser seres espirituales que vamos a adorar al Señor? No vamos a tener noción de eso. A ver, Esa es una de las preguntas. Sí, la pregunta sería, ¿nos reconoceremos? Exacto. Sí, nos vamos a reconocer. Pero ahora voy a ampliarlo. Me gustaría que te presentes. Bueno, yo siempre fui, como podríamos decir, el ladero de mi padre, porque mi padre pastor, siempre predicando, cantando, grabó varios álbumes y yo siempre estuve al lado de él en todo su ministerio, ¿no? Papá falleció en marzo de este año y bueno, nos dejó un legado toda la familia en el Señor y estamos al frente de la iglesia. Nuestro ministerio tiene algunos anexos, también algunas filiales, iglesias, y nos dejó siempre el tema de las comunicaciones. Seguimos teniendo nuestra radio, ahora hace unos años online, Radio Sol de Justicia, y siempre el testimonio, ¿no?, de que nuestra familia, él aceptó al Señor y Dios transformó toda nuestra familia, ¿no? Yo tenía disritmia, paranoia, paroxística generalizada, tenía ataques de esquizofrenia, de locura, repetí primer grado que lo hice a los 5 años, no era normal hasta que nos entregamos al Señor y mi último electroencefalograma, dejé de tomar remedios, todo, y salió perfecto. También estaba sordo, y el Señor me devolvió la audición. Algo tan importante que después de muchos años yo analizaba, ¿no? Porque digo, si hubiera sido sordo, quizás no hubiera podido trabajar en la radio, hacer los programas de radio, escuchar música, aparte de tocar la batería en la iglesia. Y bueno, Dios hizo un milagro, ¿no? Pero como dijo un pastor una vez en la radio, que lo invitamos, en tu padre se cortó toda la maldición, porque después vino mi abuelo, mi abuela, Tu mis tía. tíos, toda la familia, ¿no? Y un día recordando, mi padre le dice a mi abuela, hay una cruzada, un evento, dice, nosotros hace muchos años, dice, con tu papá fuimos a una reunión, dice, y estaba embarazada de vos. Y era la campaña de Tommy Hick, en el año 1954. Mira. O sea que ahí se cumple la profecía, ¿no? Que Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Y en Él vino toda la salvación a nuestra familia. La verdad que tremendo, ¿no? Amén. Amén. Así que por eso yo creo que Dios se agrada en los eventos, en las campañas y que se predique su palabra, porque la bendición llega a la familia, ¿no? Así que bueno, estamos con la Iglesia Sol de Justicia en Florencio Varela, con muchas expectativas de lograr lo que quedó en el camino con mi padre, pero bueno, seguir el legado, ¿no? Amén. Predicar su palabra. Amén. Dos cositas, y te dejo porque tengo que hacerte otras preguntas personales. Realmente el apóstol Carlos Oroño no falleció, él partió con el Señor, él vive. Él vive. Exacto. Y dichoso de él, que él está viendo el rostro de aquel que por él quiso morir. Él es dichoso. Por eso, no sé si te lo comenté, pero nosotros lloramos no porque él se fue, sino porque nosotros nos quedamos sin él. Por eso lloramos, porque nos vemos nosotros pobrecitos, ¿no? No es pobrecito el que partió, pobrecito nosotros que nos quedamos, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante que lo podamos nosotros reconocer. Me interesaría saber también para la audiencia cómo está conformada tu familia. Tengo 5 hijos y mi señora.
Mis hijos son Jonathan de 28, Mirá, ya 28. Gabriel tiene 26, Pablo tiene 19, ya va para 20 en unos meses, Débora tiene 17 y Angelina tiene 11 años. Tremendo, Así que hermoso. ¿Y tu esposa se en la llama? familia, el pastor llegó a tener 14 nietos. Así Mirá, que tremendo. ¿Qué te iba a decir? éramos solamente mis padres y mis 3 hermanos cuando llegamos Al a camino la del Señor. ciudad. Te iba a decir el nombre de tu esposa. Alejandra Romina. Alejandra Romina. Bien. Y bueno, no podemos dejar de mencionar a la matriarca, ¿eh? A tu mamá. Mi mamá Sara, sí. Sara, una mujer fiel, siempre al lado de su esposo, en todo, siempre ella. Sí, siempre la acompañó. Sí, aún estando enferma, ¿no? Aún estando Sí. delicada, ella siempre estuvo junto. Qué hermoso. Esto es maravilloso porque solamente ocurre en la iglesia, en las cosas del Señor, ¿verdad? En otros lados la gente abandona, no ayuda, no colabora, al contrario. Así que bueno, Brian, una bendición de tenerte, como te dije en un principio, y los recuerdos, ¿no? De tantos años. Mira, pasaron ya desde el año 80 en 88 los conocimos a ustedes, 87. En el 88, sí. Sí, en el 88. Mirá, pasaron ya ¿cuántos años? 30 y cuánto, y 3 años. Uh-huh. ¿Puede ser, no? Si la matemática funciona bien. 38 años. ¿Cuánto? Y son años que 38 uno vio años. crecer mucho el tema de las comunicaciones, avanzó agigantado, pero la verdad que una bendición que siempre pudimos estar Así es. hablando de Dios, ¿no? Así Dando es. testimonio. Vos fíjate que este programa, en el año 87, cuando lo fundamos recién, se llamaba Enfoque Cristiano en el siglo XXI. ¿Por qué? Exacto. Porque teníamos visión de futuro. Uh-huh. ¿Verdad? Yo veía siempre el futuro, porque el Señor nos mandó siempre a estar a la vanguardia, no atrás, Exacto. sino adelante. Y esa visión también la tenía el apóstol Oroño, de estar siempre, a veces yo me peleaba con él, discutíamos, porque él me quería modificar los himnos. Y yo quería que los himnos se cantaran como se cantaban antiguamente, ¿no? Y teníamos eso, pero era esto, ¿no? El estar a la vanguardia, de llegar a la gente a la vanguardia. Iba a decirle a Benjamín hace un rato que buscara ese que dice tenés que ser un niño, que lo pongamos para que escuchen un poquito al apóstol Carlos Oroño, que él está con el Señor en este momento, pero él no, ¿cómo se dice? Recién vos dijiste una palabra que yo quería justamente responder. No recuerdo la palabra que vos usaste, pero como que te dejó, ¿no es cierto? Como que él se fue, sí, que él se fue y les dejó, y entonces llamaste la palabra legado, ¿verdad? Entonces, él comenzó la obra, pero en el caso nuestro, no todos los que comenzamos con la obra terminamos con la obra, ¿no es cierto? Sino que tenemos continuadores. Y eso es lo que el Señor Jesús inculcó. Hagan discípulos, dijo. Hagan discípulos, porque ustedes no van a vivir eternamente. Ustedes en algún momento me los quiero llevar, porque llega el tiempo que tienen que ser sembrados, ¿no? Entonces, bueno, la siembra tiene que dar después cosecha, y vos sos parte de esa cosecha, ¿no es cierto? O sea, él sembró en ustedes esto, comenzó con tus abuelos en la campaña de Tommy Hits, y al tiempo el Señor también a ellos, pues fíjate qué tremendo, ¿no? Tus abuelos fueron a la campaña, pero luego no siguieron, pero estaba sembrado en el vientre, esa semilla. Y luego esa semilla germinó y produjo un árbol, y ese árbol hizo sombra y trajo a ellos, a los abuelos, por donde comenzó, al camino del Señor. Tus tíos, ¿no es cierto? ¿Y cuánta gente? Aparte gente que eran del grupo que se movía el apóstol.
Es gente que estaba también en la misma situación, en droga, en delincuencia, muchas cosas feas. Él se sintió deudor de esa gente y fue a buscarlos. Y a muchísimos de ellos conquistó. Muchos de ellos partieron Amén. antes que él, pero partieron salvos. Sí, 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 exacto. Sí. Así que hermoso, y aparte él siempre tenía ese corazón de servir, ¿no? Muchas veces me llamaba porque, como vos dijiste recién, mirá, necesitamos tal cosa, tal otra cosa, necesitamos ropa, o necesitamos esto, un contacto, lo que sea. Siempre estaba al servicio de la gente, y eso es muy importante, porque de eso nuestro Señor guarda memoria. Yo lo que digo siempre de que muchas veces yo humanamente le decía a mi papá, no, pero te falló en esto, te falló en lo otro, ya está, cortalo, no le des bolilla. Y él, no, vamos a darle otra oportunidad, ¿viste? Ujú. Y Así es. después yo analizaba, ¿viste? Mucho tiempo después y ahora que él no está y todo, digo, verdaderamente tenía un corazón pastoral, Ujú. porque él lo veía con los ojos de Dios a la gente. Así es. Y ese ejemplo, ese legado, como te decía, es el día de hoy que uno entiende ahora las cosas, ¿no? Eh, Cómo él veía, ¿no? Y nosotros mismos ahora viene un alma nueva y es como que nuestro corazón se desarma y Mm. quiere que esa persona llegue al conocimiento de la verdad y que Amén. conozca a Cristo. Y Amén. realmente es eso, ¿no? De que Dios te pone ese sentir ahora, ¿no? Es terrible, ¿no? Como Dios hace, ¿no? Porque Amén. la gente viene con una necesidad terrible. El domingo pasado vinieron 3 personas en situación de calle, ¿no? Y uno siente como que le quiere dar todo, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que Dios es el que pone ese sentir, ¿no? Amén. Como dice su palabra, ¿no? Amén. Que Él va a poner en nosotros un corazón de carne, un corazón que sienta Que la siente. necesidad de la persona que llega a Dios, Así es. querer darle esa palabra, ¿no? Amén. Amén. Así que bueno, Por eso es importante todo lo que vos puedas hacer. Él te marcó eh, lo que podemos llamar el canal, ¿verdad? Vos podés ensanchar ese canal. Lo que nunca vas a tener que hacer es salirte de ese canal, ¿verdad? Y llegar hasta el tiempo que el Señor también te llame a su presencia y dejar también un camino allanado para los que vengan detrás tuyo, ¿no? Sean tus hijos, tus nietos, los hermanos de la iglesia, que ustedes vayan haciendo discípulos de ellos, pero esa es nuestra tarea. Y la tarea es esa, tener corazón de pastor. El corazón de pastor es el que siente todo eso. Por eso es muy importante esto que dejó separado en ustedes y lo vivieron, ¿no? Lo del apóstol. Así que bueno, me da mucho gusto escuchar esto y que muchas veces nosotros nos damos cuenta de las cosas con más profundidad cuando ya la persona no está, ¿no? Para abrazarlo y decirle lo que él era, ¿no es cierto? Como quisiéramos muchas veces tener 5 minutitos y decirle, ¿no? Y abrazarlo y decirle gracias, como una despedida. Pero bueno, eso no va a ocurrir porque realmente nosotros no nos despedimos, porque nos reencontraremos, ¿verdad? amén. Amén. Bueno, Brian, aquí estoy a tu disposición en lo que vos, Tengo algunas preguntas bien. Pero que me... contestaría lo que quedamos pendiente y vamos a la pregunta después nueva. Perfecto, perfecto. Sí, nosotros nos vamos a reconocer, por ejemplo, tu papá es el primer ministro en la familia. Entonces, puede ser que él tenga una gran casa, una mansión o un castillo. Son los lugares que nosotros vamos a tener. En el caso de tu papá, es muy posible que él tenga la corona de gloria. Existen 3 coronas, una piedrecita blanca que sería como un premio consuelo, donde está el nombre de la persona. Luego viene la corona de vida, la corona de justicia y la corona de gloria. Algunos dicen, y está la corona incorruptible. Incorruptibles son todas las coronas. No hay una corona en sí incorruptible. Esa corona incorruptible se puede llamar corona de gloria,
corona de vida, corona de justicia. La corona de vida la tienen todos aquellos que han luchado contra el pecado, que han derramado sangre, ¿verdad? Como para no pecar, ¿verdad? Que se han esforzado hasta lo sumo y se han guardado. Luego están la corona de justicia, que es para aquellos que son mártires. Los mártires recibirán la corona de justicia, como el apóstol Pablo. Él dijo, solo me resta la corona de justicia. ¿Ve? Y luego viene la corona de gloria. La corona de gloria la reciben solamente aquellos que ministraron, que fueron ministros, porque ellos van a ocupar cargos de reyes. Por eso el Señor Jesús es Rey de Reyes. Entonces tu papá es una de las personas que va a estar como rey. ¿Por qué? Porque él comandó gente, él dirigió gente, él atendió ministerios, atendió ministros. Entonces él sabe cómo manejar a la gente y cómo asistirla. Él ahora, de todos modos, está tomando un curso en este momento en el cielo para aprender la vida del cielo. Él aprendió la vida de la tierra, después aprendió la vida de la iglesia y ahora está aprendiendo la vida del cielo. Seguimos estudiando. Pero luego de eso, cuando ya venga la coronación del Señor Jesús, la boda del Cordero, todas esas cosas, vamos a ser nombrados reyes y señores y príncipes. Y luego, por supuesto, el pueblo en general. Entonces, si tu papá es rey, es muy posible que él herede un castillo. Y entonces todos ustedes van a vivir en el castillo con él. Todos van a saber que él fue su papá en vida, en la tierra, perdón, su papá en la tierra. Pero no van a sentir el sentimiento que tenemos hoy de padre a hijo, de hijo a padre. Pero allí vamos a ser hermanos. Mis hijos, mis nietos, todos van a estar en nuestro castillo. Vamos a saber que fuimos hijos, padre, abuelo, ¿verdad? Pero no vamos a tener sentimientos que teníamos en la tierra. Pero sí vamos a reconocernos. Por eso no vamos a ser extraños en el cielo. Vamos a ser todos conocidos y nos vamos a reconocer. Inclusive, es más, como hubo hermanos que han ido a la eternidad y se han encontrado con tíos que ellos no sabían que existían. Pero ese tío reconoció a su sobrino, ¿verdad? Y entonces, como él volvía a la tierra, él pudo enviar saludos a su hermana. Es una hermana que está muy cerquita de acá de casa. Esta hermana que tuvo su hijo, partió a la eternidad y luego regresó a la vida. Y él dijo, yo tuve un tío, mamá, vos nunca me hablaste de tal tío. Y no, ¿y cómo sabes del tío? Porque estaba allá en el cielo. Él murió en un accidente de tránsito cuando tenía 19 años. ¿Ve? Que nos vamos a reconocer. Y vamos a estar todos juntos para nunca más separarnos. Eso no es una alegoría, no es una cosa así nomás de que vamos a volver a vernos, que yo qué sé. Hay una razón bien profunda. Vamos a volver a vernos, a reconocernos y a vivir por la eternidad juntos, donde no hay más tristeza, no hay dolor, no hay separación. Buenísimo, buenísimo. Y quería preguntarte otra cosa. Cuando dicen esa parte bíblica que los muertos en Cristo resucitarán primero, y viste que dice una parte que aquellos que murieron en el mar, viste que reparten su ceniza y todo eso, vuelven a unirse y son... cuando viene Cristo pasan de como que el cuerpo está desparramado y que se unen de vuelta. Me preguntaba una hermana, ¿no? Me dice sobre el espíritu y sobre el alma, me preguntaban, ¿no? Y yo le digo, no, lo que pasa es que el espíritu de vida vuelve a Dios, que Dios lo dio, pero el alma es la que el Señor viene a buscar, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Bueno, el primer punto, después vamos a hablar de la ceniza, de eso, pero el primer punto, cuando... ¿Me estás escuchando bien? Sí, sí. Ok. El primer punto es que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y luego dice nosotros, los que estemos vivos, iremos al encuentro con Él.
Todos en sí vamos a tener un cuerpo no carnal, o sea, un cuerpo no con sangre, ¿verdad? Sino un cuerpo celestial. Entonces, el cuerpo físico es el que está desparramado, pero el cuerpo espiritual no está desparramado. Está descansando, durmiendo, como dice la Escritura, aunque no duermen. Después podríamos en otro momento explicártelo, porque yo estuve en aquel lugar y sé que no duermen, sino que están con actividades y esperando y preparándose, ¿no? Yo estuve en ese lugar. Pero eso para otro programa. El tema es específicamente que no existen cuerpos desparramados. O sea, lo agarró un tiburón en el mar, ¿verdad? Entonces un brazo por un lado, las piernas por el otro, la cabeza. No, no es así. El cuerpo espiritual se mantiene siempre junto. Lo que se esparció fue el cuerpo físico. Lo que yo no puedo aseverar es qué pasa con las personas que son cremadas. Eso no puedo realmente dar una opinión concreta. Lo que sí yo puedo decir que Dios quiere que haya siembra y no destrucción. La destrucción quiere Satanás. Por eso él destruye. Dice que la obra del diablo, ¿no es cierto?, es hurtar, matar y destruir. Entonces él quiere destruir. La cremación es una forma de destrucción. El tema de sepultarlo, ya sea en la tierra o en un nicho, es una forma de siembra. Y cuando hay siembra, significa que va a haber producción, ¿verdad? Entonces dice, se siembra un cuerpo mortal y se cosecha un cuerpo inmortal. ¿Ve? Tremendo. Entonces, yo puedo hablar más específicamente sobre las personas que son sepultadas, de las personas que mueren y que están en el mar, por ejemplo. Pero de aquellas personas que son cremadas, si ellos pidieron una cremación, yo no sé hasta qué punto ellos eran salvos. Porque el que es salvo no quiere que su cuerpo se destruya, porque el cuerpo no nos pertenece a nosotros, le pertenecen a Dios. Por otro lado, para no quedarme en ese punto, porque no quiero pisar ahí porque no hay fundamentos bíblicos sobre el tema de la cremación. Si vas a los libros históricos y místicos, ¿verdad?, de las religiones, ahí tenés el tema que todos creman, los hindúes creman, todos creman. Algunas los cremaban para evitar epidemias, enfermedades, por eso quemaban los cuerpos, ¿verdad? Pero otros lo hacen por ritos satánicos, ¿verdad? Chamanes y todas estas cosas. Para salir de ese punto, tenemos el caso del alma y el espíritu. Nosotros cuando fuimos creados, antes de ir al Edén, teníamos un alma, mejor dicho, era un cuerpo en el cual el Señor sopló e insufló en él un alma, y esa alma vino con un espíritu, que es lo que vos dijiste recién, el espíritu de vida, que es correctísimo eso. El espíritu de vida, que es el mismo que recibieron cuando Jesús sopló la noche del día en que Él resucitó. Él entró, donde estaba todo cerrado, sopló y dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo no es el mismo espíritu de Pentecostés. Este espíritu es lo que vos dijiste recién, es el espíritu de vida, el soplo que sopló en el primer Adán. Ahora el segundo Adán sopla sobre nosotros, o sea, siembra en nosotros, ¿verdad?, el espíritu otra vez de vida. Pero antes que el Señor Jesús haga eso, en el Antiguo Testamento, ahora no recuerdo justo el texto bíblico, habla de Ciro, y dice que Dios despertó el espíritu en Ciro e hizo que Ciro promueva el hecho de volver a Jerusalén y reconstruir el templo. Despertó el espíritu. ¿Ve? O sea, le dio vida al espíritu de Ciro que estaba muerto, porque cuando pecamos, nuestro espíritu salió de nosotros, entonces nuestra alma está muerta en delitos y pecados, ¿verdad? Pero dice que despertó el espíritu, no solamente en Ciro, sino también en otros.
Entonces, ahora no significa eso que después Ciro fue salvo. Eso no se puede aseverar. Se puede investigar, eso se puede ver. Pero despertó el Espíritu. En los discípulos ocurrió lo mismo, pero quedó para siempre ya. Ellos recibieron el Espíritu de vida para siempre. Ya no había más en ellos la posibilidad de perder ese Espíritu de vida que el Señor había soplado en ellos. Ahora, ¿qué ocurre? Entonces, por eso Pablo en Tesalonicense dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, las personas comunes no tienen espíritu, tienen alma solamente y cuerpo. El alma le da vida al cuerpo, el espíritu le da vida al alma. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué significa? Que no tiene espíritu. Sin embargo, tiene vida terrenal y le da vida al cuerpo físico que es de la tierra. Por eso cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo queda inerte, lo que llamamos o conocido como la muerte. El alma salió, ¿verdad? El verdadero yo salió de la persona, del cuerpo, perdón. Entonces, el alma tiene el espíritu. ¿Qué dijiste vos recién? El espíritu vuelve a Dios. Cuando el espíritu vuelve a Dios, no vuelve solo, vuelve con el alma, porque el alma tiene vida eterna. O sea, el alma de la persona que no tiene a Cristo y no tiene el Espíritu también vive eternamente. Las dos almas viven eternamente. Lo que pasa es que la persona que muere en Cristo y tiene el Espíritu de vida, esa persona va a vivir eternamente. En cambio el otro que no tiene el Espíritu de vida, va a vivir también eternamente, pero va a vivir separado de Dios, lejos de Dios. A eso Dios lo llama muerte. Por ejemplo, cuando las personas se enojan con otras, ¿qué dice normalmente cuando está muy enojada? Vos para mí moriste. Vos para mí no existís más. Esa es la calificación que Dios le da al alma que muere sin el espíritu de vida. No existís más. La persona sigue existiendo, el alma sigue existiendo, pero para Dios no existe más. Tremendo. Uh-huh. Y es maravilloso, las cosas de Dios son hermosas. Sí. A ver, otra pregunta me daba un pastor y me decía que, por ejemplo, ¿por qué no se predica en la iglesia? Dice que Sara, llamada Sarai en Génesis, era hija de Tarej, el padre de Abraham, pero de una madre diferente a la de Abraham, ¿no? ¿Por qué no se, o sea, quiere decir que Abraham, cuando él dijo que era mi hermana, no estaba mintiendo? No, pero sí estaba obviando que era la mujer, ¿no? Que era la esposa. Que era la hermana, que era la esposa. Pero cuando uno no dice la verdad completa, es una mentira. Exacto. Bueno, pero hay casos donde Dios pasa por alto ese tipo de, vamos a ponerle entre comillas, mentira. Por ejemplo, las mujeres que eran las matronas, las parteras que hacían que los hijos que estaban en Egipto de las hebreas nacieran, cuando el faraón las llamó y le dijo, ¿por qué hay muchos hombres? ¿Por qué están viviendo los hombres hebreos? Y ella dijo, porque las mujeres hebreas son muy fuertes. Cuando llegamos, ya el chico nació, no lo podemos matar. Claro. Ellas mintieron también. Pero hay mentiras cuando no hay una intención de beneficiarse personalmente, donde Dios las admite. O sea, yo no te puedo mentir a vos para sacar un beneficio para mí. ¿Me explico? Pero cuando hay una situación de vida, cuando hay una situación de riesgo de la vida, cuando hay una situación así, bueno, hay casos que Dios, en cierto modo, como que la permite, ¿verdad? No cuando me hace acordar un libro que se acuerda de La voz de los mártires. Sí, el pastor Richard Brumman dice que él lo torturaban para que él diga los lugares donde estaba la iglesia subterránea, donde había siervos, donde había pastores, y él daba falsas direcciones. Dijo, y hasta el día de hoy, una vez libre, ¿no? Cuando hizo los libros, yo igualmente mentiría por defender a mis hermanos. Claro. ¿No? Claro. O sea,
Él ahí está estaba obviando justificado. la información, pero estaba defendiendo para que siga el evangelio Así siendo es, predicado y guardar a esas almas, ¿no? así es, así es. Puede Por, ser como el caso de claro, las parteras hebreas, ¿no? así es. Por eso Eh, también la ley terrenal, permite que el reo o el acusado mienta en favor propio. ¿Ves? No tendría que ser así, porque es un beneficio personal. Sin embargo, se le da cierto permiso por esa razón, porque el que está en riesgo es su vida. Entonces, por eso no se le imputa la mentira, ¿verdad? El falso testimonio, ¿verdad? Si es acusado. Si va como testigo, sí se lo imputa como falso testimonio. Pero si él es imputado y él hace una defensa tratando de ayudarse, de cuidarse, bueno, la ley en ese sentido lo protege. Porque realmente los derechos humanos no es para la gente común. Los derechos humanos es para los delincuentes. La mayoría dice, y nuestros derechos, pero esos son distintos. El derecho humano es para los delincuentes, no para la gente normal. Por eso al primer persona que se le da derechos humanos es a Caín. A él Dios le dio los derechos humanos. A él dijo, bueno, cualquiera que te toque, entonces yo voy a hacer 7 veces el castigo sobre ellos de lo que te castigue a vos. Esos derechos humanos. y a Caín le puso una señal, no sabemos qué Claro. señal puede haber sido, ¿no? Claro, sí, es Algo que lo diferenciaba, ¿no? Claro, pero vos sabés que, por ejemplo, ahora estamos hablando, ¿verdad? O estemos predicando en el púlpito. Cuando nosotros estamos hablando, la gente se da cuenta si nosotros estamos mintiendo o estamos diciendo la verdad. La gente no se chupa el dedo, no está chupándose el dedo escuchando lo que estamos diciendo allá, que nos gritamos y hacemos cualquier alboroto. Ellos saben si realmente lo que estamos diciendo lo estamos viviendo. Lo mismo pasa con Caín. En Caín la gente se daba cuenta. Yo por las voces sé que una persona estuvo en la cárcel, por ejemplo. No hace falta que él me diga dónde que estuvo preso. Yo escucho su voz y aunque sea abogado y sea una persona muy culta, tiene el timbre de voz de los de la cárcel. Por ejemplo, yo tengo una cuñada que un día yo iba cerca a la casa de ella, yo no me acordé de la casa de ellos, nada, yo estaba haciendo un trámite, y gritaba, Martín, Martín, Martín. Y Martín, en plena capital federal, cerca de Constitución, puede haber muchísimos Martín. Pero ella, como yo no prestaba atención por Martín, no me daba vuelta, no miraba, ella dijo, pastor. Y cuando dijo pastor, ahí yo me di vuelta. Pero ¿sabes por qué me di vuelta? No porque dijo pastor, sino por la forma, por el timbre, por el tono en que ella dijo pastor. Nosotros cuando decimos pastor, no es el mismo toque, el mismo timbre, el mismo sentido que le da a la gente común. Entonces me di cuenta que era una creyente. Y yo dije, bueno, el único pastor acá soy yo. Entonces me di vuelta y la atendí. ¿Ves? Entonces pasó el tiempo, entonces vine un día a casa y le digo, escúchame, vos, ¿alguna vez fuiste a una iglesia evangélica? Y ella me dijo, sí, cuando era chiquita yo iba a la iglesia evangélica. ¿Cómo te diste cuenta? Me dice. Porque cuando me llamaste pastor, el tono que vos usaste no es el tono de la gente común, sino de aquellos que estuvieron dentro de una iglesia. La gente se da cuenta. Nosotros nos damos cuenta. Nuestra forma de hablar es distinta. Por eso de Pedro, aunque él estaba, no sé si insultando, pero no estaba hablando bien, correctamente, sin embargo se dieron cuenta que él era un Galileo, seguidor de Jesucristo, por el timbre de su voz, por la forma de su voz. Nuestra voz no es la misma voz A pesar que que cualquier otra negaba, persona. A pesar pero que él negaba. era inconfundible que él era. Claro, pero Si vos no es estabas por, con ellos, ¿no? claro, pero no por negar, sino por la forma en que él hablaba. Yo no sé, a lo mejor estaría insultando, pero nosotros aún en la forma de insultar somos distintos. No está bien que insultemos, pero aún cuando insultamos, cuando estamos mal, nuestra forma es distinta a la gente común. Y la señal que había en Caín, esa señal todos la percibían. La gente dice, no sé lo que ustedes tienen, ¿ve? Se percibe, la gente percibe. Claro, y se percibía en Caín.
Por eso es interesante hacerte una investigación. Eso hay pastores que han hecho una investigación muy buena con respecto a eso de Caín, ¿no? De la señal de Caín. No, perdón, no señal, marca. Una cosa es la marca y otra cosa es la señal. La marca, sí. Lo que pasa que uno, como decías, ¿no? Te das cuenta que tal persona puede ser un reo, es como que Dios te pone el discernimiento. Yo a veces le digo, ¿no? A la gente, me hablan 2, 3 palabras y yo ya sé, es como que me muestra el Señor una radiografía de la persona enseguida, ¿no? Y yo digo, eso es de Dios, porque te lo puede dar Dios, es como una revelación, ¿no? Un discernimiento espiritual. Pero a ellos también, a los inconversos, es como que ven algo diferente en vos, no sos la persona normal. Varias veces me lo han dicho, pero claro que, no tenés algo distinto. Claro, las personas que ellos están acostumbrados a ver. Como el reflejo, ¿no? de Dios, ¿no? Así es, es así. Benja, pone abajo el teléfono en el pie. El nuestro. Así que por eso es muy importante nuestra conducta también, ¿no es cierto? Porque aunque nosotros estemos haciendo algo malo, la gente se va a dar cuenta que somos cristianos y es más, ellos van a decir, pero vos sos cristiano, ¿cómo haces eso? Y ellos no es que sepan que le hayamos dicho que somos cristianos, sino que ellos mismos detectan, ¿verdad? Vos parecés cristiano, ¿cómo estás haciendo eso? Entonces nos dechaba nuestra forma de ser, aunque nunca hayamos dicho que éramos cristianos. Y ahí está como que el versículo ese que somos como un libro abierto, ¿no? Como que en nuestra alma, es como que se transparenta a la gente. Así ¿no? es. Lo que son. Por eso dice la Biblia que vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Es como que en el medio de la oscuridad brillamos. Así es. Es tremendo, ¿no? Así es. Amén. ¿Otra pregunta? Otra pregunta era... Génesis 25:23 dice, revela que Dios le dijo a Rebeca que en su vientre había 2 naciones o pueblos y que uno sería más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor. La pregunta es, ¿no era Jacob alguien que entendió perfectamente su propósito acá en la tierra? Y de ser así, ¿por qué nos enseña esto y se habla de que era un usurpador, que era un ladrón? Bueno, mira, mi nombre es parecido, mi apodo es parecido al nombre de Jacob. Nosotros somos descendientes italianos y en dialecto calabrés, chuni, está la palabra chuni. Chuni significa niño bonito, hermoso. Bueno, a mí mi abuela me puso chunito, chuni. En Italia tiene una muy buena, ¿cómo se dice? Un muy buen término. Pero acá en Argentina y en la provincia de Santa Fe, y en Rosario específicamente, chuni significa todo lo contrario, significa Jacob. Timador, usurpador, mentiroso. ¿Ve? En el Rosario, chuni es mala palabra. En Italia es buena palabra. Mi papá era chuni, una tía mía chuna, y bueno, yo nieto chuni. Entonces, ese nombre, ¿ve? El apodo me lo puso mi abuela. El nombre me lo puso mi mamá, mi papá, pero principalmente mi mamá, el primer nombre, Martín, que cuando lo traducimos al hebreo es Mordejai, que significa guerrero luchador, igual que Martín, guerrero luchador. En el caso de Jacob, Dios no le puso el nombre Jacob, se lo puso la partera. Ella dedujo que Jacob era un usurpador, ella dedujo, pero realmente Jacob no era un usurpador. Realmente Jacob era el primogénito.
Lo que ocurre es que se dice que el que abre la matriz, ese es el mayor. Pero lamentablemente, hoy recién la ciencia lo ha descubierto, que el mayor no es el que nace primero, aunque para la ley es el mayor. Sin embargo, el mayor es el segundo, el que nace segundo. Porque en el vientre primero se forma el que nace segundo y luego se forma el que nace primero, porque en el vientre se da vuelta y queda invertido. Por eso el mayor y más grande, ¿por qué? Porque él come todo lo que quiere comer y lo que no quiere comer se lo manda al menor que está abajo y le manda lo que él no quiere comer. Entonces el que está abajo se alimenta poco y por eso es que son normalmente chiquitos, pesan menos. Y el mayor, dice, es mayor porque es más grande, ve que es más grande, pero fue porque el pícaro, ¿verdad?, se comía lo mejor que venía de la mamá y le mandaba al menor, al otro, le mandaba lo que él no quería comer. Entonces el otro estaba un poco desnutrido. En el vientre se dio vuelta. Entonces cuando nace en el canal de parto, va a nacer primero el segundo y segundo el primero. Jacob era el primero. Por eso el nombre de Dios le cambia ese nombre que se lo pusieron los hombres, no se lo puso Dios, el nombre de Jacob, por Israel, príncipe de Dios. Él era un príncipe de Dios. Entonces a él le correspondía, él amaba la primogenitura. ¿Por qué amaba la primogenitura? Porque él era primogénito. Claro. Esaú no amaba la primogenitura porque él no era primogénito, entonces no amaba lo que no era de él. Algo interesante para compartirlo. Dios nunca te va a dar nada de lo que vos no amés. Si vos lo querés, no te lo va a dar. Él te lo va a dar cuando vos lo ames. Si no lo amás, no te lo da. Porque la gente que quiere, lo quiere y al rato ya se dio el gusto y desaparece. Ya no le da más importancia. Por eso muchas chicas que tienen relaciones sexuales para conquistar al chico, después que tuvieron una relación sexual, el chico pierde interés por ella o ella pierde interés por el chico. Porque era querer, no había amor. Claro. ¿Ve? Entonces, Esaú no amaba su primogenitura. En cambio, sí lo amaba Jacob, porque él era primogénito. Y él hizo hasta lo imposible para lograr la primogenitura. Y en el momento en que el hermano tenía hambre, él hizo ese guisado, ¿verdad? Que para nosotros como un guiso de lentejas, y lo dio a cambio de su primogenitura. Lo pagó barato, ¿ve? Porque el judío sabe hacer negocio. Hizo negocio, ¿verdad? Pagó barato. ¿Está? Pero es negocio. Ahora, después lo que hizo la mamá, todas esas cosas, ese no era el estilo, no es el estilo de Dios. Ni el comprar la primogenitura con un plato de lenteja, ni que la madre disfrace del hijo mayor al hijo menor, aunque era el hijo mayor el menor, ¿verdad? La mamá sabía que él era el mayor, que él era el de la bendición, lo que vos estás leyendo allí, lo que leíste recién. Entonces ella quiso ayudarle a Dios, lo mismo que hizo Saraí. Por eso Dios le sacó la I a Sara. Y las mujeres, la mayoría, tienen siempre esa I. ¿Viste? Vos les comentás algo y te dicen I. Las mujeres son Saraí, ¿viste? O Esterí o María I. Siempre tienen el I. Bueno, Dios le sacó el I a Sara. Y le sacó el Saraí y dejó solo el Sara. Porque como Saraí, ella mal influenció a su esposo. Y le quiso ayudar a Dios. Y a Dios no tenemos que ayudarlo. Nosotros somos colaboradores de Dios, no ayudantes. ¿Y por qué? Porque el ayudante tiene iniciativa propia. El colaborador espera que le digan lo que tiene que hacer. Igual yo creo que Dios, cuando tiene para una persona un propósito, no importa lo que pase. Por eso cuando José fue cautivo, cuando lo vendieron sus hermanos, cuando él se sintió mal, cuando el Señor lo guardó de la tentación, cuando pasó de todo, el propósito en él se cumplió tarde o temprano, pero se cumplió, ¿no? Es que Dios, él es soberano. Él es soberano. Y aunque el hombre intervenga y un poco trastorne lo que Dios quiere hacer, Dios tenía otro plan con José.
José iba a llegar a Egipto, pero no de la forma en que llegó. De todo modo, llegó a Egipto, ¿verdad? No era el estilo de Dios. De todos modos, eso también le sirvió a José, porque todas esas cosas hizo que José sea humilde. Porque el problema de José es que él era muy orgulloso. Tenía mucho orgullo. Él no supo realmente interpretar los sueños que él tenía. Él usó los sueños, como por ahí nos pasa a nosotros, para fanfarronear con sus hermanos y con sus padres. José interpretó verdaderamente los sueños que él tuvo cuando él interpretó el sueño de Faraón. Ahí él se dio cuenta el sueño que él tuvo. Después se cumplió también el hecho de que los hermanos vinieron, se postraron ante él, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero eso es para hablarlo un poquito también con más detenimiento. Pero ahí se cumplió. ¿Por qué? Porque habló del sol. Y habló de la luna. Y habló del campo de cultivo. O sea, habló de las espigas de trigo. ¿Y cuál fue la interpretación de José? Que se necesitaba sembrar, ¿verdad? Y que tenía que encontrar una persona que supiera conocer bien los tiempos, cuándo tenía que sembrar determinados tipos de semillas. Y para eso necesitaba de la luna y del sol. Y ahí tuvo la imagen de los 11 ramos de paquetes de trigo. ¿Ve? Hay trigos que no se siembran todos a la misma fecha, sino que hay trigos que se hacen en determinadas épocas del año. Y para eso necesita la luna. Pero también necesita la luz del sol, porque eso es lo que va a hacer que el grano madure y que no queme las plantas. Ahí él recién interpretó el sueño que él tuvo cuando era chico. Entonces el problema de José era que era muy presumido y él necesitaba ser escarmentado. Todo ese proceso que tuvo José fue para que él sea humilde. Nosotros muchas veces pasamos por procesos así, porque tenemos exceso de carga. La Biblia dice que el Señor Jesús dice, ¿no?, que angosta es la puerta. O sea que los gordos no pasan por esa puerta. ¿Quiénes son los gordos? Los orgullosos, los vanidosos, los que no son capaces de vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Cuando dice todo lo que tiene, no habla de dinero, habla del orgullo, de la vanidad y de tantas cosas que tenía el joven rico. Jesús no habló de dinero, por eso Pedro dijo, ¿y entonces quién puede ser salvo? ¿Que eran todos ricos, todos multimillonarios? No, era porque Pedro interpretó lo que Jesús habló, del orgullo y lo que había en el corazón de él, ¿verdad? No en el bolsillo ni abajo del colchón, sino lo que estaba en el corazón de él. Él era un gordo, no pasaba por la puerta. ¿Me expliqué? Y ahí está, ¿no? El versículo que está tu corazón, así está la riqueza. Es terrible. Muchas veces por ahí tenemos en nuestro corazón otra clase de valores. Así es. Pastor, yo me tengo que retirar ya. No sé si ya estamos para finalizar. Sí, estamos terminando justamente, así que te agradezco. Vamos a ir a otro próximo programa cuando podamos, vamos a encontrarnos con tus preguntas. Y bueno, y a la audiencia le digo que vamos a... Muy bueno el programa. Amén, me alegro mucho. Vamos a ir entonces a la oración de la pastora Su-Shin Lee. También si necesitan oración, Brian, para que Dios va a estar obrando a través de la pastora Su-Shin Lee y acompañamos la oración de ella. Y gracias, Brian, por habernos acompañado. Y bueno, ahí a tus compañeros que están haciendo tu trabajo, también agradecerles, ¿no? Amén. Y estamos en contacto. Muchas gracias. Con la audiencia nos quedamos. Vamos a la oración de la pastora Su-Shin Lee para que Dios esté obrando en sanidad, en los milagros que usted está esperando. Amén. Amén. Oraré por los enfermos. Ponga sus manos en la parte enferma y si no están enfermos, pongan sus manos en el corazón para recibir la respuesta al deseo de su corazón. Buen Padre Dios, muchas gracias. Pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo esta oración en el culto.
Pon tus manos sobre todos los hermanos y televidentes que están ofreciendo este culto a través del internet en cada uno de sus hogares, con sus familias, sobre todas las iglesias. Pon tus manos sobre ellos, desde la cabeza hasta los pies, todos los órganos interiores, células, tejidos y nervios. Quema con el fuego del Espíritu Santo y sana toda debilidad y enfermedad. En el nombre de Jesucristo, echo fuera toda enfermedad, bacteria y virus. Sánalos completamente. Todos los huesos, articulaciones, todos los órganos interiores. Echa fuera toda bacteria. Sánalos completamente. Que todas las cosas difíciles, ya sean enfermedades difíciles por la medicina, para ti todo es posible. Padre, pon tus manos. Quema con el fuego del Espíritu Santo. Sánalos completamente. Quema con el fuego del Espíritu Santo y poder de la recreación para que toda parte degenerada o deteriorada sea recuperada. Sánalos completamente. Si no pueden ver o no tienen buena vista, Padre, quema y sana con el poder de la recreación, que puedan ver bien, puedan escuchar bien, puedan caminar y tener buena salud. Pon tus manos sobre todas las articulaciones, dales más salud, que podamos testificar y glorificarte como hijos tuyos que disfrutan de esa salud. Protégelos en todos sus hogares, trabajos y negocios durante una semana, que puedan alcanzar la evangelización familiar. Protégelos de cualquier incidente, accidente, que puedan rebosar de esa paz, que nuestros estudiantes puedan cumplir bien su deber como estudiantes, que puedan llevar una vida distinguida en el mundo. Te pido por todos los hermanos, iglesias, filiales alrededor del mundo. Recibe toda la gloria a través de ellos. Gracias en el nombre de nuestro Jesucristo he orado. Amén. No encendía el micrófono. Bien, hermanos, bueno, estuvimos hoy el programa como queremos hacerlo siempre, contestando preguntas. Y algo que usted tiene que saber, nosotros, o en el caso mío, yo pido que no me diga las preguntas de manera anticipada, sino enterarme de las preguntas conjuntamente con ustedes, porque me interesa la espontaneidad en la respuesta. No tener un guión y responder guionado, ¿verdad? Sino conforme a lo que el Espíritu Santo va guiando para que pueda responder y sea de edificación para ustedes. Sé que si lo guiono, también el Espíritu Santo me va a dar la respuesta, ¿verdad? Y va a ser también una respuesta espiritual. Pero lo que busco es la espontaneidad en la respuesta. La espontaneidad es muy importante, yo creo, para ustedes porque no hay algo inventado o rebuscado, ¿verdad? No voy a la inteligencia artificial ni nada de eso, sino que le respondo en forma directa. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con el programa Enfoque Cristiano en el siglo XXI, que es el número 67. El número 67. A ver si tengo alguna pregunta aquí y lo vamos a responder. Bueno, acá no tengo preguntas. Aquí vamos a ver un segundito y ya vemos cómo estamos aquí en el Facebook, que no miré realmente y les pido perdón. A ver si tenemos preguntas. Así las podemos responder, como hacemos siempre. Mire, siempre defensa, tratando de ayudarse, de cuidar. Perdón. Ahora sí. Bueno. Dice el hermano Maximiliano Troncoso: paz, amados, muchas veces uno se pregunta si nos vamos a reconocernos entre nosotros a mí me ha pasado que he oído la voz del Señor y me dijo: clama a mí, que yo te responderé. Cuando oí esa voz, no existió más nada para mí, fue un inmenso gozo para mi alma, siendo que aquí en la tierra mi alma se gozó y glorificaba el nombre del Señor. En el reino de los cielos será glorificar su santo, bueno, sería nombre quizá, ¿no? Ser todo
ser todo tiempo y nos cansaremos porque en verdad es la vid verdadera. Amén. Génesis 3:19 dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Y hablando de la importancia que la persona sea sepultada, ¿verdad? Y no cremada. Porque la cremación significa destrucción. En cambio, el ser puesto en la tierra significa siembra. Y cuando hay siembra, significa que va a haber producción, cosecha. El hermano Maximiliano dice, a ver... muy bueno la acotación que está haciendo el pastor Maximiliano. Dice, haber engañado a su padre, eso lo llevó a que Jacob sea engañado por su suegro, ¿verdad? Lo que quiero decir, las consecuencias. Exactamente, cosechó lo que sembró. Él engañó y fue engañado. Como dice el Señor, los que engañan también van a ser engañados, no se la van a sacar de arriba, no va a venir gratis. También van a tener consecuencias. Como también aquel que siembra cosas buenas, que va a cosechar también cosas buenas, ¿verdad? Por eso es muy importante que sembremos. Siempre le digo a mis hijos, todo lo que ustedes hagan va a ser el beneficio para sus hijos. Lo mismo nosotros, todo lo que nosotros hagamos como padres va a ser de beneficio para ellos. Bueno, otra pregunta no hay. Dios es bueno, Iglesia LP. No sé qué nombre será, LP. Después acláremelo, hermano o hermana, cuál es la iglesia LP para que la podamos mencionar y en qué país está. Muy bien, quería solamente comentarles que vamos a estar, si Padre Dios lo permite, a ver esta banderita que está acá, que es de las Malvinas argentinas. Las Malvinas son argentinas, no son de los ingleses, es nuestra. Por eso está la bandera de Malvinas aquí. Muy bien. Les decía entonces, pasado mañana, el día jueves, a las 8 de la noche o 8 de la tarde, acá ya es oscuro, por eso podemos decir quizás la noche, pero es la tarde, vamos a estar con el programa La Medida de Fe. Es el programa del curso La Medida de Fe. Es un programa de apoyo y soporte académico para ayudarles a los pastores que están dando este curso, ¿verdad?, en sus iglesias y responder y atender y asistir. No es la clase, no es la clase en sí misma, sino es una clase de apoyo a los maestros y a los pastores que están dando en sus iglesias este curso. El curso es totalmente gratuito y lo da cada pastor en su iglesia. El pastor nombrará un maestro o él mismo puede ser el que dé la clase. Y entonces pasado mañana, jueves a las 8 de la tarde, vamos a estar con el programa La Medida de Fe, junto con el profesor Guillermo Charadía, es el director, el que coordina todo este curso. Aquellos que lo están tomando ya me han hecho comentarios que lo están siendo de mucha bendición para ellos y que el profesor Guillermo Charadía es de mucha bendición para ellos también. Así que nos alegramos por la pastora Liliana también, que es quien nos facilitó al profesor Guillermo. Y el día viernes, si Padre Dios lo permite, a las 8 también de la noche o de la tarde, hora de Argentina siempre, ¿verdad? Tenemos la clase de apoyo del curso La Palabra de Verdad. Es clase de apoyo y soporte académico, no es el curso en sí. Y ese estamos haciendo, reproduciendo la grabación del año pasado junto con la licenciada Valentina Lee Álvarez, que casualidad justo es mi nieta, creo que y es mi nieta mayor. Así que eso está grabado, pero si usted quiere inscribirse, se puede inscribir y nosotros le enviamos. Todos los cursos son gratis. Estos cursos que damos son del Instituto Bíblico IBTS de Santidad Malvina Argentina. Son gratuitos, totalmente gratis, no tiene que enviar ofrendas, ni donación, ni pagar cuota. Es gratis, totalmente gratis. Fue elaborado por el pastor emérito, el doctor Sherlock Lee, de mucha bendición para quienes los estudian. Palabras sencillas, pero muy profundas, que desmienten muchas cosas como la
como dices, teoría de la evolución y tantas otras cosas. Y nos enseña también a cómo enfrentar nuestra vida cristiana para que ser, como decía recién hermano Brian, luz en este mundo. Así que el viernes a las 8 de la tarde, el programa de apoyo, la palabra del curso, la palabra de verdad. No se lo pierda. Si quiere inscribirse, envíenos un mensajito y se lo enviamos. Es gratis. Va por WhatsApp o por email y usted después lo imprime donde usted guste. Y a las 10 de la noche tenemos a la pastora Su-Shin Lee, pastora principal de la Iglesia Central Manmin y obispo para el mundo de Manmin Global. Ella es la pastora Su-Shin Lee y a las 10 de la noche, el día viernes, recuerde, 10 de la noche, el día viernes, ella está con el programa La Columna de Fe. Y el mensaje que ella está dando, si ya no es más la obra, sino que el mensaje es cultivando la tierra del corazón. Esto fue el número 1, fue de la semana pasada. Ahora el 6 de junio va a estar el número 2. Entonces cultivemos la tierra del corazón. Predicación hermosa que nos enseña a nosotros a ir descubriendo aquellas cosas que están en nosotros para cultivarla, porque acuérdense que somos cultivo del Señor, plantíos del Señor. Bueno, y el domingo a las 10 de la mañana tenemos el servicio de culto de los domingos, servicio de culto solemne del Día del Señor, a partir de las 10 de la mañana. El culto comienza a las 10 con el preludio y 10:30 comienza lo que es el servicio en general. Así que los esperamos el día jueves a las 8, el día viernes a las 8, el día viernes a las 10 y el día de la noche y el día domingo a las 10 de la mañana. Que Padre Dios les bendiga. Aleluya, en el nombre del Señor Jesús.